está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandra. Pepe, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás viendo? Bien. ¿Hay una mezcla perversa de política con justicia, de justicia con política? Mira, es inevitable, Pepe, por los tiempos, es inevitable pensar más. Además, justo no se trata de un estado donde Morena tenga el camino fácil. Sabemos que es el estado, yo creo que si no el más competido, uno de los más competidos. No la tiene ganada Morena y eso, por supuesto, hace mucho más atractivo el hacer una acusación en contra del gobernador. Es difícil saber si realmente el gobernador fue culpable o no. Eso solo lo podríamos saber si hubiera un juicio justo. El tema es que acá la forma como filtran la información, la forma como hacen declaraciones, la forma como van al Congreso, un Congreso donde aunque el procurador diga que va a ser un juicio transparente, pues sabemos que es un Congreso que tiene mayoría y donde si el presidente dice que no se le cambie una coma a la iniciativa, esta no se va a cambiar, mucho menos se va a revertir una petición de desafuero de un gobernador, Pepe. Entonces, es muy difícil pensar que no hay política detrás. Tan solo, ahora sí que como muestra te pongo, el que los 60 días que habrán de transcurrir en el proceso de desafuero vencen justo el 24 de mayo, curiosamente una semana antes de la elección. Si eso no es política, Pepe, me parece muy difícil encontrar otra cosa. Hay que subrayar también que Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, forma parte de la llamada Alianza de Gobernadores Rebeldes, la autodenominada Alianza Federalista, que junto con varios, incluso hay algunos del PRI, el de Coahuila, se han levantado en contra de ciertas medidas que ha adoptado el gobierno federal y han formado una especie de frente. El gobernador de Jalisco es uno de los que hace cabeza, el de Chihuahua también, el de Tamaulipas. Además, súmale el tema de la exhibida que les dio Cabeza de Vaca a la Comisión Federal de Electricidad a Bartlett, con aquel supuesto incendio de un pastizal que terminó por dejar sin luz a 10 millones de personas. Es correcto, Pepe. Es un gobernador que no solo forma parte de la Alianza Federalista, sino fue uno de los que arrancó y lideró el movimiento de los gobernadores de Acción Nacional para hacer un bloque que hiciera frente a López Obrador y al tipo de gobierno que es tan centralista o esta forma de gobernar que tiene el presidente López Obrador. Desde ahí, por supuesto, ha tenido muchas confrontaciones y poca cooperación. Recordemos que es además uno de los estados más violentos de la República, que está permanentemente acosado por el crimen organizado y muy poca colaboración ha tenido a lo largo de estos años de gobierno. Ha tenido confrontaciones, yo creo que la más importante es esta que mencionas de la Comisión Federal de Electricidad, que sabemos que es el intocable, o sea, meterse con Bartlett es casi como meterse con el presidente directamente. Es importante agregar a esto que Cabeza de Vaca fue procurador del presidente Calderón y si hay una cosa que le cae mal y hay un grupo político al que el presidente o que el gobierno de la 4T quisiera exhibir es a la gente del PAN y a la gente del gobierno de Calderón. Y a la gente del PAN principalmente, pues porque son los principales opositores. Hoy cuando se piensa en oposición, la verdad es que difícilmente se habla del PRI, que está todavía muy cabizbajo, todavía hay algunos estados donde los priistas andan negociando y andan llevando las cosas sin mayor confrontación. Y el PAN ha marcado una pauta, digamos, de confrontación directa con la 4T y es además, pues ideológicamente es el polo opuesto de lo que tenemos actualmente con este gobierno. Entonces no es difícil imaginar una acusación de esta naturaleza. Ahora, el tipo de acusación es muy delicada. Hablan de tener pruebas de transferencias y de montos desviados de alrededor de 950 millones de pesos. La acusación es grave, sería importantísimo, claro que no lo vamos a poder conocer porque los casos normalmente deben de ser, no se pueden exponer al público salvo una vez que sea cosa juzgada. Por el tema de presunción de inocencia, que este gobierno luego no lo respeta mucho, pero tendrían que ser muy cuidadosos con la presunción de inocencia del gobernador Cabeza de Vaca. No nos queda claro, la verdad, Pepe, a mí no me queda claro que en periodo electoral vayan a ser cuidadosos en este proceso. Suena
suena de muy dudosa procedencia y por otro lado, pues ojalá se esclarezcan las cosas porque la acusación no es menor. Finalmente, ¿no pondrías en esta ecuación el hecho de que Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, podría ser un eventual aspirante a la presidencia de la República? Mira, yo creo que estamos todavía lejos de eso, pero sí. Hoy yo creo que el proceso de la presidencia ya empezó. Acuérdate que la carrera presidencial empieza casi formalmente una vez que pasa la elección intermedia, que es la que tendremos en junio de este año. Entonces, no sería raro. La verdad es que yo no había pensado en Cabeza de Vaca como un candidato presidencial, pero lo que sí es cierto es que es un gobernador que sale muy bien evaluado y que sale además con posibilidades de no perder su estado, cosa que no le pasa al resto o a muchos otros de los gobernadores del PAN. Y seguramente lo que va a seguir es que van a tratar de irse en contra del de Querétaro. Esto ya nos lo habían anunciado, Pepe, si te acuerdas, parte de las declaraciones de Lozoya trataron de meter a estos dos gobernadores que son pues los dos puntos más difíciles electoralmente para Morena. Entonces, es demasiado... Son demasiadas las coincidencias y sí, puede tener que ver con prepararse para descalificar y sacar de la jugada a todo aquel que pueda contender a la presidencia, pero creo que sobre todo ahorita las miras están puestas en la elección del 21, que es fundamental para Morena. Gracias, Alejandra, como siempre. Qué gusto saludarte, Pepe. Y mira, recordemos que aquí aplican siempre la máxima de Benito Juárez. A los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas. Ojalá que no sea el caso. Gracias, buenas noches, Alejandra Cullen, la maestra más sospechosista de la tele.